Muy buenas, mis amados, que Dios me los bendiga en esta preciosa tarde. Saludos desde Costa Rica, San José. Y en esta misma hora compartir con ustedes algo muy precioso, como ya lo hemos hecho antes. No se le olvide que para que nos dé seguimiento en los videos que vamos a seguir tratando de enviarles, suscríbase y dele un toque a la campanilla para que usted siempre se tenga al día con todas las predicaciones, para que usted entre a mi página y pueda ver todas las predicaciones que hay. Es una gran bendición para mí. En este tema vamos a hablar de algo agradable al aliento. La segunda iglesia que marca la diferencia en muchas cosas del pasado y que muestra su amor, sus recursos vitales para la existencia. Aquí apreciamos a la iglesia de Esmirna. Esmirna significa mirra. Y ustedes saben que la mirra es algo especial que se usaba para embalsamar y para untarle a los muertos. Por tanto, es la segunda iglesia que menciona una iglesia que vence al maligno por su fe, y a pesar de la muerte y todas las cosas que sucedieron, ellos vencieron al maligno. Se muestra desde la edad de los 100 años más o menos hasta los 312 años después. Se llama la iglesia perseguida históricamente. La iglesia que derramó sangre por causa de sus perseguidores, pero que no perdieron su fe y se mantuvieron en el seno de Dios, bajo la promesa de Dios. Aleluya. Les leo el verso 2:8 de Apocalipsis para que usted lo estudie conmigo y lo hablemos claramente, porque vamos a parafrasear cada uno de sus versículos y darle contenido a su historia. Para esto ha habido mucha investigación y propósito y planes de muchos autores intelectuales que Dios les ha dado sabiduría para entender estas visiones, para entender estas grandes cosas que Dios ha hecho, y así que juntos podemos lograr descifrar y enseñar al pueblo de Dios. Y entramos en materia. El capítulo 2, verso 8, dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Cuando hablamos de escribir al ángel, es una forma, una metáfora, o una forma de hablar acerca de aquel que representaba la iglesia en ese tiempo y en este lugar. Así que es el enviado, el mensajero o el que está al frente de la obra en ese lugar, de la iglesia de Esmirna. Así habla el primero y el último, dice su palabra, el que estuvo muerto y volvió a la vida. ¿Quién más? ¿Quién otro que Jesús nuestro Señor? Amén. Gloria al Señor por esto. Aleluya. Dice que esta iglesia estaba ubicada en Jonia, un poco al norte de Éfeso. Un poco al norte de Éfeso. El que la presidía o el encargado de esta iglesia era Policarpo, martirizado en el año 168. 85 años después de su conversión era obispo y probablemente el ángel de la iglesia en Esmirna. Aquí nombrado las alucinaciones o alusiones a persecuciones, y a la fidelidad se recuerda con este parecer. Un hombre sufrido, dolido por tantas persecuciones que tuvo. Esto es algo maravilloso, hermano, que solamente por la fe nosotros podemos vencer. Solamente por la fe podemos alcanzar esta gran misericordia. En el año 108, obispo de Esmirna. Si su obispado comienza 10 a 12 años antes
de las fechas armonizan supuestamente con lo de Tertuliano y algunos otros que en ese tiempo escribieron estas cosas y las persecuciones que hubieron, tal vez por un Irineo que escribió tanta historia de los apóstoles y de la gente que estuvo en ese tiempo. Dice que Irineo, quien había conversado con Policarpo de joven, nos dicen que Policarpo fue consagrado obispo de Esmirna por Juan. Dice la Escritura que Jesús fue el primero y vivió, el que fue muerto y resucitó. Los atributos de Cristo que más que otra cosa debieron consolar a la iglesia de Esmirna en sus persecuciones. Claro que sí. Palabras resumidas, aleluya, que podemos entender según el capítulo 1, 17 y 18 de Apocalipsis, como la muerte no fue para él, sino la puerta a la vida eterna, aleluya. Así ha de ser para ellos también o para nosotros si en algún momento están persiguiéndonos o están matándonos por causa de nuestra fe, porque ellos vencieron, ellos estuvieron en la lucha, ellos estuvieron enfrentándose a cualquier cosa que viniera, pero perseverando en la fe, en la verdadera doctrina del Evangelio del Señor. Dice el verso 9. Sé que sufres y eres pobre, claro que sí, y sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que pretenden ser judíos y no lo son, pues son sinagoga de Satanás. ¿Por qué esta referencia que hace aquí el acopio de esta visión tan importante? Lugar de ser iglesia o sinagoga de Dios, era una sinagoga de Satanás. Primeramente por las obras. Dice que ya muchos perseguían al Señor a causa de la iglesia, aleluya. Porque cuando a ti te persiguen, cuando a ti te llevan a las cárceles para enfrentarte en contra de la gloria del Señor, es a Jesús el que persiguen. Porque nosotros le representamos a Él. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dice la Escritura que tribulación debida ¿a qué? Esa tribulación que ellos tenían era debido a la persecución sin tregua. Una persecución, una cacería infernal, una cacería que llevaba al pueblo de Dios a la muerte, a la hoguera, a la sangre, a la espada, aleluya. La pobreza debida al despojo de sus bienes, les quitaban todas sus propiedades, sus bienes. Había una pobreza tremenda en el pueblo de Dios por causa del evangelio, porque les quitaban todo lo que tenían, aleluya. Pero el Señor les dice, tú eres rico. Y en la gracia, aleluya, contraste de la Odisea, rica a los ojos propios y del mundo, pero delante de Dios, aleluya, hay ricos pobres y pobres ricos delante de Dios, gloria a Dios. Hay ricos que no tienen nada, podrán tener muchos beneficios económicos, pero no tienen a Cristo. Pero hay personas que no tienen nada, pero tienen al Señor, aleluya, al Dios Todopoderoso. Entonces somos súper ricos, súper millonarios, aleluya. Y también la blasfemia que ellos decían, aleluya, la calumnia, blasfemia de ti de parte de los que te persiguen, de parte de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué razón? Porque cuando tú das una buena palabra, eres acusado, blasfemado. Cuando tú hablas de la verdad de Dios, del arrepentimiento y del perdón, entonces suceden las cosas que a la gente no le gusta y viene la envidia, vienen los pleitos y te difaman y hablan cosas y barbarias contra ti para que tú te desanimes, pero esto es una obra de Satanás y en el nombre de Jesús la vencemos a través de la fe.
fe, a través de lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque nada nos va a hacer movernos de esta fe que el Señor nos ha regalado. Dicen los judíos, aleluya, porque ellos murmuraban, judíos por descendencia nacional, pero no espiritual. Eran judíos por nacionalidad, pero no por la vida de conversión en el Señor, sino que eran incircuncisos de corazón, no tenían una verdadera circuncisión, como decía el apóstol Pablo, circuncisos, aleluya, en la carne, pero en el espíritu no estaban circuncidados. Los judíos blasfemaban a Cristo, tirándole de el ahorcado, así le llamaban, se burlaban, aleluya. Todo esto lo encontramos en las historias basadas en lo que es todo lo básico, lo histórico en cuanto a la historia de Cristo, en sus tiempos, en las persecuciones y en todas estas cosas que pasaron allá atrás. Como las otras partes en Esmirna se opusieron acrecente al cristianismo, o sea, que se opusieron en una forma acrecentada, así como a Pablo en Éfeso, que gritaban Diana, diosa de los efesios. Dice que por 2 horas clamaban a gran voz porque Pablo les estaba hablando de la palabra del Señor, aleluya. Y en el martirio de Policarpo se unieron con los paganos en los clamoreos para que fuese echado a los leones, y habiendo obstáculo a ellos, demandaron que fuese quemado vivo, y con sus propias manos llevaron leña para la hoguera. Escuche bien, como no pudieron ahorcarlo, como no pudieron llevarlos, aleluya, ahí, entonces quisieron echarlo a los leones, pero tampoco pudieron. Entonces dice que demandaron que fuese quemado vivo. ¿Estaría usted preparado para esta persecución? Hay gente que vive dando malas informaciones por internet, de persecuciones y de cosas que están sucediendo, que se están cumpliendo muchas cosas. Ya hemos vivido ya muchas. Pero en este tiempo solo nos queda algo muy importante, que es pelear por la fe. Porque ciertamente las cosas han cambiado, los gobiernos han cambiado, el mundo ha cambiado, ha evolucionado. Nosotros seguimos siendo los mismos. Y el que no sigue siendo lo mismo que en el pasado, pues entonces está fuera de sentido del humor cristiano. No podemos actualizarnos en pensamientos y en escritura. Tenemos que estar consagrados, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y esto no significa que seamos ortodoxos. Significa de que el espíritu que estuvo con Pedro, con Juan y con los demás apóstoles está con nosotros en este tiempo. Y seguimos la lucha tenaz. Seguimos el mismo pensamiento, el mismo acomodo de la palabra que en el principio. Gloria al Señor Jesucristo. Lo pidieron para ser quemado y ellos mismos llevaron la leña para quemarlo. Por eso la Escritura les dice que son una sinagoga de Satanás. La única vez que se emplea el término sinagoga en el Nuevo Testamento por la Asamblea Cristiana, y eso que por el apóstol que más tiempo mantenía la unión de la iglesia y la sinagoga judaica. Conforme a los judíos se oponían más y más al cristianismo, aleluya. Y se arraigaba más y más en el mundo gentil. El término sinagoga se dejaba del todo para aquellos, y los cristianos se apropiaron exclusivamente del honorable término de iglesia. Aleluya. Contraste a un tiempo más primitivo. Aleluya. Cuando la teocracia judaica es llamada la iglesia en el desierto. Desde antes era iglesia, pero al final de los tiempos vinieron poniéndole sinagoga. ¿De dónde aparece esto? Es una renombración.
Pero la iglesia ha sido desde el principio, desde el tiempo en el desierto, según lo que dice Números 16:3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor, porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor. Ya había iglesia, ya había congregación, solo que los términos los cambiaron de último tiempo. Dice Números 16:4, y cuando oyó Moisés se postró sobre su rostro. Aleluya. Porque esto es algo tedioso. Números 24 dice: congregación del Señor. ¿Y por qué hiciste venir la congregación del Señor a este desierto para que murásemos aquí nosotros y nuestras bestias? Porque la iglesia del Éxodo era la iglesia del desierto. Aleluya. Siempre había asamblea, por eso siempre se movía el tabernáculo. Y cuando la nube de gloria del Señor descendía, dice que el pueblo reposaba. Y cuando la nube se levantaba, entonces el pueblo preparaba sus maletas para continuar el viaje, porque era el Señor el que pastoreaba su rebaño. Aún en Santiago 2:2 habla de la asamblea, sinagoga, no de Dios. Está hablando de asamblea, no sinagoga. Los judíos que podrían haber sido la iglesia de Dios, ya no, por su oposición e incredulidad, habían llegado a ser sinagoga de Satanás. Por su celo, por su arrogancia, por no recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador, según lo que decía Mateo 1:21, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Pero ellos no quisieron. Por eso Él mismo le dijo: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí estamos nosotros, porque nosotros le recibimos. Nosotros hemos creído sin verlo. Y sabemos que el mismo Espíritu que estuvo en el pasado está con nosotros en este tiempo. Aleluya. Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia será hecho aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia se gloría contra el juicio. Aleluya. Santo es el Señor. Cristo vive. Representa la oposición pagana al cristianismo. Las profundidades de Satanás, o lo que se le llaman las profundidades. Santiago 2:24 dice: vosotros veis, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La oposición de los herejes. Mucha herejía en contra de la palabra del Señor, buscando el exterminio de aquellos que creían en el Señor Jesucristo y su palabra. Gloria a Dios. Por eso Él dice en el verso 10 del capítulo 2 de Apocalipsis: no tengas miedo por lo que vas a padecer. No temas. El diablo meterá a algunos de ustedes a la cárcel para ponerlos a prueba. Serán 10 días a prueba. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Cuando hablamos de 10 días, cuando hablamos de este tiempo, no está hablando de un tiempo temporal, porque las persecuciones permanecieron hasta el fin de los tiempos. Hasta hace poco las reformas y algunas cosas que suspendieron las persecuciones, y aún todavía el día de hoy continúan las persecuciones. Pero cuando hablamos del número de Dios, estamos hablando de reinos. Estamos hablando de gente, de naciones. El Señor les dijo: por un poco tiempo. Claro que sí. Porque la vida física iba a ser cortada para ellos, para muchos, los que lucharon por esa fe. Gloria al Señor. Por eso les dijo: no tengas temor. El capitán de nuestra salvación no les guarda escondidas las cosas a los fieles testigos, pues lo que hay que sufrir el Señor lo declara antes que sucedan.
Antes de que las cosas sucedan, el Señor lo está hablando y lo dice a nosotros para que nosotros estemos apercibidos. Nunca trata de ganar adherentes con promesas falsas de que ya haya de encontrar todo fácil y placentero allí. No, Dios no se anda por las ramas para decirte a ti lo que va a pasar, lo que está sucediendo y cómo estás delante de Él. Y estos son advertencias que el Señor te hace para que te acomodes. Si hemos andado decaídos, es tiempo de empezar a vivir la vida como Dios lo demanda. El diablo, el acusador, él obró por medio de los acusadores judíos contra Cristo y contra su pueblo. El conflicto de estos no era meramente carne ni sangre, sino con los príncipes de las tinieblas de este mundo. Aleluya. Convenios satánicos, convenios oscuros contra el pueblo de Dios y de lo que ahora se están manifestando el mundo entero, porque el mundo entero odia al que ama a Dios, odia a los cristianos verdaderos, odia a los cristianos que adoran al Señor, porque somos la única piedra de tropiezo que ellos tienen en sus zapatos para hacer lo que quieren. Pero estos son fuentes satánicas de oscuridad que andan por el mundo viendo cómo gobiernan al hombre y distingue o quieren distinguir, o sea, extinguir completamente a los cristianos de su fe. Probados, claro que sí. Con la tentación por el diablo. El mismo acontecimiento es tanto una tentación de parte del diablo como una prueba de parte de Dios. Vea las dos diferencias. Aleluya. Dios te puede permitir que seas probado. Pero el que viene a tentarte se llama Satanás. Zarandeado. Aleluya. Dios al hombre para separar el tamo del trigo. ¿Por qué? Dios tiene que permitir estas cosas para ver cuál es tu fe, amado hermano, amado pastor, evangelista, tú que estás ahí liderando una iglesia, hermana, hermano, que estás trabajando en esa iglesia. Vendrán muchas pruebas. El diablo en la esperanza de no hallar en él nada más que tamo, aleluya. Gloria a Dios. ¿En quién? En Policarpo. Digo, que su enojo era mayor. Él siempre va a tener un enojo mayor. Por eso los 10 días, no las 10 persecuciones de Nerón hasta Diocleciano. Pero este es el principio de las persecuciones que iban a haber, según como lo revela en el segundo sello de la palabra del Señor. Aleluya, gloria al Señor. La brevedad de las persecuciones es evidente que la base del consuelo, del plazo de la prueba será corto, para que no perdiéramos nuestra fe. La duración de vuestro gozo será eterna. Véase el uso de 10 por los tiempos breve. Gloria al Señor Jesucristo. 10 días es el número de los poderes mundiales hostiles a la iglesia. Usted puede ver los 10 cuernos de la bestia en Apocalipsis 13:1. Ahí se dará cuenta cómo son los poderes mundiales, porque siempre las persecuciones van a estar. A usted le callan la boca en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Muchos han sacado la Biblia de la enseñanza teológica, de las escuelas del gobierno de los estados. ¿Por qué razón? Porque son convenios oscuros, convenios satánicos, para que la gente no entienda y no conozca los planes de Dios. Pero el Señor dice que Él te va a dar una corona de vida. Aleluya. Por causa de esas persecuciones, por causa de todo esto, según Santiago 1:12 y segunda de Timoteo 4:8, la corona de justicia, primera de Pedro 5:4, corona de gloria, aleluya, y la corona de guirnalda, emblema del vencedor, o de lo uno que se regocija, o que está de fiesta, aleluya.
Alabado sea el Señor. Pero diadema es la reseña de un rey. Aleluya. Santo es el Señor. Apocalipsis 2:11 dice, el que tenga oído escuche este mensaje, el Espíritu a las iglesias. Lo que dice, el vencedor no tiene nada que temer de la segunda muerte. Cuídate, persevera, porque esta muerte es física nada más. El problema es la otra muerte espiritual. Dice que no recibiremos daño de la segunda muerte. Gloria a Dios. De ninguna manera sufriremos daño si hemos creído en el Señor. La muerte segunda representa el lago de fuego. Al final, la muerte en vida de los perdidos, como contrasta con la vida en muerte de los salvos. Gloria al Señor. Porque dice que unos resucitarán para vida eterna y otros para confusión y muerte eterna. Ese es el problema de los malvados. El problema de los que no creyeron. La frase la segunda muerte es peculiar en el Apocalipsis. ¿Qué importa esta primera muerte? Que tarde o temprano debe tocarnos a todos si no nos escapamos de la segunda muerte. Parece que los que mueren en aquella muerte sufrirán daño, dolor por ella. Pero si fuese por la aniquilación por causa del Evangelio, nos gozaremos con el Señor en la final trompeta. Aleluya. Porque hay promesa de Dios para una resurrección. Esmirna, mirra, significa óleo, perfume o fragancia. Dio su dulce perfume, claro que sí. Magullada aún hasta la muerte, claro que sí. La mirra se usaba para embalsamar a los cadáveres. Véalo ahí en Juan 19:39 y usted se va a dar cuenta. Era ingrediente del aceite santo de la unción, aleluya, según Éxodo 30:23. Un perfume del novio celestial, gloria, Salmos 45:8 y de la esposa Cantares 3:6. Tenga en cuenta esto, qué hermoso. Dice además, la tribulación como la mirra es amarga para el presente. Mire, si usted en una cárcel por causa de predicar el Evangelio. Mire a sus hijos siendo muertos por causa del Evangelio. Mire sus propiedades que tanto le han costado serle quitadas por causa del Evangelio. Esto es amargo. Esto es amargo. Es amargura presente, pero salutífera. Preservando a los elegidos de la corrupción. Aleluya. Y sazonándolos para la inmortalidad. Gloria al Señor. Y da amplio campo para el ejercicio de las fragantes virtudes cristianas. Gloria al Señor. La palabra noble de Policarpo dichas a sus jueces paganos que deseaban adjurarse, son bien conocidas. O sea que ellos deseaban que él renunciara a su fe, que él cancelara sus actos de adoración al Señor y de predica al Señor. A sus 86 años ha de ser servicio del Señor. A sus 86 años, anciano ya, lleno de días, aleluya. Un hombre sincero, lleno de amor y nunca
había hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar, decía él, a mi Rey y Salvador? ¿Cómo voy a blasfemar? La fidelidad de Esmirna fue recompensada con no haberle sido quitado su candelero, aleluya, de su lugar, como lo hablamos en la predicación pasada en cuanto a Éfeso. La advertencia que el Señor le hizo a Éfeso fue: si no quitaré tu candelero de tu lugar. A este no se le dijo eso. Gloria al Señor. Dice que el cristianismo no fue del todo desarraigado, por tanto es llamada por los turcos la incrédula Esmirna. Todavía permanece. Todavía. Gloria al Señor. Yo quiero decirte, amado hermano, qué hermoso es tener nosotros ese bálsamo del Señor. Qué hermoso es conocer que tu sacrificio en el Señor no ha sido en vano. Que esas vigilias que tú has hecho, esas lágrimas que has derramado junto con tus hijos, no son en vano. Esos que te calumnian, que te ofenden, que te dicen, déjalos ir. Dale la espalda a las palabras blasfemas contra ti, porque Dios te tiene y te recompensará. Dios hará algo mejor para ti. Estamos en el mejor tiempo. No te olvides quién te sacó del pecado, quién te compró con su sangre. No se te olvide de dónde te sacó el Señor, porque Él sigue estando allí y te reclama hoy para que tú te vuelvas. Si estás afligido por lo que la gente dice, levántate y gózate. Sigue trabajando, sigue luchando. No dejes tu lugar. No dejes tu lugar, amado hermano. No dejes tu lugar, amada sierva. No dejes tu lugar, amado joven que me escuchas. Porque Dios tiene grandes propósitos contigo. Muchas gracias. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. A ti y a tu familia. Amén.